¿Cómo definen los contrastes? Van a generar un objeto. Lo primero que tienen que hacer es generar un objeto llamado, bueno, yo lo llamé contraste, le ponen el nombre que quieran a este objeto. Pero en el objeto van a estar los dos vectores, los vectores de los coeficientes. Este es el vector de los coeficientes del contraste 1, y este que está acá es el vector con los coeficientes del contraste 2. Así que construyen el primer contraste, ¿sí? Acá están, 2, menos 1 y menos 1, el contraste 1, 0 más 1 menos 1, el contraste 2. Ahí tendrían como dos vectorcitos sueltos. Lo que necesitan hacer es juntarlos ambos en una matriz. Va a ser una matriz de contraste. Esto que está acá es una matriz. ¿Cómo le dicen para hacer una matriz a R? Tienen dos formas. Una matriz, lo suman, las arman. A partir de un vector tienen que armar una matriz ahora. De dos vectores, perdón, tienen que armar una matriz. Tienen dos formas de hacerlo. Es decir, estos dos vectores son dos columnas o estos dos vectores son dos filas. De la forma que quieran. Tienen dos vectores, me lo acomodo uno arriba del otro, hago una matriz, o me acomodo uno al lado del otro y también hago una matriz. Para esto necesito poner uno al lado de otro, como columnas. Los vectores tienen que quedar como una columna al lado de la otra. Nada, es así como lo pide el método. Así que la forma de hacer matrices a partir de vectores es C de columnas bind. Unime estas columnas. Básicamente le estamos diciendo. Y acá van las columnas. Esta es la primera columna, coma, la segunda columna. Si hacen esto, y le dan run, les va a generar esta matriz. En la columna 1 está el F1, y en la columna 2 está el F2. Así lo necesitan. La otra forma de entrarlo, que no es la que hay que hacer, es poner un rbind. Si ustedes le ponen rbind, los vectores los pone como filas y le quedaría esta matriz traspuesta. Pero no la necesitan así. Hay otros paquetes que las piden, la matriz de los contrastes tiene que estar en fila. Acá la piden en columnas. Y acá, perdón, acá es donde ustedes diseñan. Acá viene el trabajo de ustedes como investigadores en definir estos contrastes. Y otra cosa, esto no prueba ortogonalidad. La ortogonalidad la tienen que probar ustedes. María Eugenia pregunta por qué en filas no. No, esta librería la pide en columnas. Es una... porque después va a ir a buscar la información y la va a leer en columnas. Si no, la va a leer en filas y va a pensar que hay tres contrastes de dos medias cada uno. Y acá son dos contrastes de 3 medias cada uno. Así que sí, es un requerimiento de esta librería. Repito, en esta parte de acá donde va su creatividad como investigadores, en definir estos contrastes. Ahí va el investigador el que define eso. Y ustedes tienen que demostrar que esos son ortogonales. No lo va a hacer el programa. Bien. Una vez que generaron este objeto que se llama contraste, yo lo llamé contraste en realidad, tienen que hacer esta sentencia. Esta es la sentencia más rara. Igual es simple. Le van a decir esta función que se llama contrast, BD peso strat. A ver, les voy a contar primero qué es este BD peso strat. Yo generé un data frame que se llama BD. Yo en general lo llamo BD, base de datos. A veces con mayúscula, a veces con minúscula, no sé. Siempre mis objetos para hacer rápido y escribir rápido los llamo BD, base de datos. Esta base de datos tiene básicamente dos columnas. Una columna con la variable respuesta, que es la altura de las plantas, y otra con los tratamientos. En realidad con minúscula. Y están así. Y acá los tratamientos, perdón. Estos tratamientos, simplemente lo que tengo es un vectorcito con 15 veces aparece el control, 15 veces aparece el nitrógeno y 15 el fósforo. Son los 45 valores. Por lo tanto, esta sintaxis que está acá, si yo hago BD, pesos, trat, lo que estoy señalando es esta columna. Va a esta base de datos y de esta base de datos busca esta columna. Entonces, si yo le digo, agregame a tu columna de tratamientos, que es esta, agregale estos contrastes, básicamente lo que estoy diciendo es esto, contrast, BD, pesos, trat, y le digo que le pegue al final el objeto que es mi matriz de vectores.
Si le dicen eso a R, automáticamente acá abajo de esto, le va a pegar esa matriz. Le va a pegar la matriz 2, menos 1, menos 1, 0, 1, menos 1. Cuando le piden ver el objeto le piden tratamientos que se los muestre, le va a tirar toda la lista de la variable que tenían y abajo va a aparecer la matriz. Queda pegada ahí. Así que ahora mi variable tratamiento tiene los tratamientos y además tiene metida adentro la matriz de contrastes, que son los contrastes que ustedes decidieron hacer. Esa es la forma de pedírselo. Si ya hicieron eso, lo que queda es hacer los contrastes. Para hacer los contrastes, esto que está acá era mi objeto donde está mi ANOVA. El modelo cuadrados mínimos, el mod CM, es mi objeto que tiene el modelo lineal, el ANOVA, el que ya hice la clase pasada. Acá está el ANOVA. Entonces, recuerden como yo les dije antes ponían ANOVA y esto, o un summary y esto, y le da información sobre el objeto ANOVA. Pero ahora le voy a decir esta sintaxis. Le voy a decir, dame el summary del modelo ANOVA, pero dividílo en esta lista de cosas. A los tratamientos lo vas a dividir en dos grupos. Un grupo número 1 y un grupo, yo no veo esto, me está tapando un cartel, esperen acá. Un grupo número 1 y un grupo número 2. Me va a dividir a mis tratamientos, dividirlos en dos cosas, en 1 y en 2. Cuando le digan así, en algo, no importa esto, este es el nombre de fantasía que yo le puse, le dice, dividí a los tratamientos en 1, columna 1, contraste 1 y contraste 2. Entonces va a venir acá y va a buscar, este es 1, acá, va a venir a la columna 1 y después va a venir a la columna 2, cuando vaya a la columna 1 va a hacer estos contrastes. Y cuando vaya a la columna 2 va a hacer estos contrastes. Moraleja. Ustedes ahora en el TP esto va a estar escrito, ya va a estar esta sintaxis hecha y la van a tener guardadita ahí y lo único que les va a quedar es hacer adaptaciones si quieren cambiar los contrastes, ¿sí? No se tienen que aprender esto de memoria, pero les cuento cuál es la lógica. Le están pidiendo que haga la ANOVA, pero dividido a los tratamientos los va a dividir, en contraste 1, F1 y F2. ¿Y cómo sabe qué es F1 y qué es F2? Lo que encuentra al final de tratamientos, que son las combinaciones lineales. Y acá les permite a ustedes, entre comillas, poner un texto. Para saber quién es el 1, ustedes escriben acá. Yo escribí así, control versus fertilizante. Ese lo llamé así al 1. Y al 2 lo llamé fósforo contra nitrógeno. Y ese es el 2. Entonces, voy a borrar para que se limpie un poco esto. Si le dan run a esto, miren lo que hace. Primero aparece trat. Y trat aparece subdividido en dos trat nuevos. Trat son mis tratamientos. Este primer renglón, este de acá, es el mismo renglón de la ANOVA original. Es el ANOVA comparando tratamientos. Estos son los grados de libertad entre originales, sumas de cuadrados originales, cuadrados medios, FP. Este es el P de la ANOVA que les mostré al principio de la clase de hoy. Lo que estaba antes. La novedad que hizo con este split, esta división, es que descompuso a los grados de libertad, que eran dos, uno se lo llevó el primer contraste y el otro se lo llevó el segundo contraste. Y las sumas de cuadrados, una parte se la llevó el primer contraste y la otra parte se lo llevó el segundo contraste. Si hacen esta suma, si hacen 104,16 más 7,52, van a ver que recomponen 11,68. 111,68. Así que lo que hizo es descomponer las sumas de cuadrados entre en función de esos dos contrastes que les dije ahí. La forma de dárselos es con esos dos vectores. Veamos, una aclaración acá. ¿Por qué hizo esta descomposición de grados de libertad? ¿Por qué usó esto que está acá? ¿Por qué puso un grado de libertad entre
al contraste 1 y 1 grado de libertad al contraste 2. Todos los contrastes ortogonales, por más complejos que sean, por más que involucren varias medias, en general están haciendo una comparación de dos cosas. Solamente comparan dos cosas. En el primer ejemplo comparan el control contra el promedio de fósforo y nitrógeno. Es una sola comparación. Es una parte positiva contra una parte negativa. En el segundo contraste, fósforo versus nitrógeno. Siempre hay dos medias que están comparando. Y como tienen la media general para hacer todo esto, básicamente grado de libertad es uno solo. Cuando comparan dos medias les queda un solo grado de libertad entre tratamientos. Es como si tuvieran una nova con dos niveles solos. Recuerden que la cantidad de tratamientos menos uno. Bien, en un contraste ortogonal siempre es como que comparan dos medias, a pesar de que haya tres medias involucradas, o 4 o 5. ¿Por qué? Cuando yo estoy haciendo esta hipótesis, si bien hay tres medias involucradas, en realidad yo estoy haciendo esta versus una combinación de estas. Es como que son dos medias solas las que están involucradas. Dos grupos de medias, por lo menos. Así que siempre van a ver, todos los contrastes ortogonales tienen un solo grado de libertad, sea el contraste ortogonal que sea. Y ahí tienen otro motivo por el cual está restringida la cantidad de contrastes. Porque si ustedes tienen tres tratamientos, van a tener 2 grados de libertad, nada más para repartir, y solo van a poder hacer 2 contrastes para repartir estos grados de libertad. No tienen más posibilidades. Dudas hasta acá. Ahora vemos la F y el P y todo eso. ¿Consultas? ¿Dudas? Bien. Parece que no. Entonces, ¿en dónde estamos? Los contrastes están hechos de la muestra. A ver, no sé a qué te refieres con los contrastes. Yo voy a hacer un contraste que sale de una hipótesis. Las hipótesis siempre están hechas a partir de la población. Y en este caso más porque es a priori, ni siquiera vi las muestras. Después voy a poner, con la muestra, voy a poner a prueba estas hipótesis. Y con la muestra calculo el F sombrerito 1, el F sombrerito 2. Esto sí sale de la muestra, S6 y demás. Con eso construyo esto. Estos numeritos salen de la muestra. Eso sí, pero los contrastes, los coeficientes, salen de la hipótesis. Y la hipótesis se planteó a partir de la población, de información de la población. Sí. Bien, entonces, con esto tengo las F, las sumas de cuadrados. Como la suma de cuadrados tiene, ahora tengo que construir los cuadrados medios. Cuadrados medios, recuérdense, estos son mis estimadores de varianza. ¿Cómo construyo los cuadrados medios? Es las sumas de cuadrados dividido los grados de libertad. Para todos los contrastes, los grados de libertad son 1. Por lo tanto, las sumas de cuadrados y los cuadrados medios, fíjense, tienen el mismo valor, porque es dividido 1. Así que cuadrados medios lo sacan fácil. Es el mismo que las sumas de cuadrados. Y lo que me falta es calcular la F. Ahora estoy acá. Una F se calcula como un cociente de dos varianzas. La varianza entre sobre el ruido, una varianza adentro. O error. Bien, la varianza entre ya la calculé. La tengo acá. Vamos a ver, para el primer contraste, esta sería la varianza entre. ¿De dónde saco la varianza adentro? La varianza adentro tiene que ser la variabilidad que hay adentro de los tratamientos. Yo ya hice una tabla de ANOVA con todos mis datos y tengo la mejor estimación del ruido que tiene el sistema, que es el cuadrado medio dentro de la tabla de ANOVA. Ese cuadrado medio dentro, cuadrado medio residual, es la mejor información que tengo del sistema, en donde están todos los datos involucrados. Así que voy a ir ahí a buscar mi cuadrado medio dentro. Este 1,20, que está acá, con estos 42 grados de libertad, salieron de la tabla de ANOVA original. Van a la tabla de ANOVA, la primera que hicimos el otro día, y de ahí rescatan la estimación del ruido, que es esto. Así que esta F, que está acá, 86,76, viene de hacer 104,16, que es este número,
dividido 1,20. Y ahí sale la F. Da 86,72. Y el 6 de abajo, este 6 de acá abajo, viene de hacer 7,52 dividido 1,20. Y ese da 6,26. Y ahí tengo mis dos Fs, mis estadísticos de prueba. ¿Qué gané? Que ahora, esa pregunta que me hacía, ¿se acuerdan que la primera pregunta que yo hice, a mí me dio 6,16, menos 6,16 el contraste muestral, el F1 muestral, y yo esperaba 0. Esa diferencia entre 6,16 y 0 pudo haber sido dada por azar, necesito probabilidades. Bueno, la probabilidad de ese contraste, así como está, no la sé. No sé la distribución de las Fs minúsculas que están ahí. La que sí conozco la distribución de probabilidades es la de la F de Fisher, la F mayúscula. Esta F sí conozco la distribución de probabilidades. Entonces, ahora puedo poner a prueba estas dos. Entonces, vengo a una tabla, una distribución de F, en el primer caso con 1 grado de libertad entre, 42 grados de libertad dentro. Esto es punto y coma. Son dos grados de libertad distintos. Esto va a tener una determinada forma. Esto es, si H0 es verdadera, ¿qué valores puede tomar esta F que acabo de tener? A mí me dio 86,72. Recuerden, bajo H0 la esperanza de esto es un valor cercano a 1. Yo esperaría un 1. Y a mí me dio 86. Me dio un valor por acá. 86,73. Lo que tengo que preguntar es, ¿cuál es la probabilidad de obtener 86,73 o 1 más extremo en una distribución de probabilidades donde H0 es verdadera? Por lo tanto, lo que estoy pidiendo es el área desde acá, esto se hace asintótico, desde el 86 o más extremo, estoy pidiendo esto. Y esto de acá es el famoso p-valor. Ese p-valor está acá. Ese p-valor me dio 8,99 por 10 a la menos 12. Hay 12 ceros antes del primer 8, casi 9. Por las dudas vamos a ajustar. Por lo tanto, es un valor extremadamente chico. Obtener 86,73 o más en una población con donde una distribución F con una esperanza de 1 es una probabilidad que tiende a 0. Es 8,99 por 10 a la menos 12. O sea, usamos el mismo... perdón. María Eugenia pregunta, creo que está hablando del cuadrado medio residual. Del cuadrado medio del error, sí, usamos el mismo cuadrado medio del error que usamos en la prueba NOVA anterior. Sí, esa información la vamos a usar porque es la mejor que hay, la vamos a usar para todos los contrastes, van a usar esa fuente de variabilidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo? Para el contraste 1, obtuve este valor de F y la probabilidad de haber obtenido esa F cuando tenía una esperanza de 1 es extremadamente baja, es este valor. Para el contraste 2, la F fue bastante más chica. Por lo tanto, es un valor que está por acá. Acá está 6,26. Y esto tiene una probabilidad de este lado, un p-valor para este. Vamos a poner el p-valor 2, este es el p-valor 1. El p-valor 2 es el área, la probabilidad de obtener 6,26 o más cuando la esperanza era 1. La probabilidad es 0,0163. Los escucho. Ahora repito, Lucas, dónde sale el cuadrado medio del error. ¿Qué hago con ambas pruebas de hipótesis? Rechazo 1, rechazo 2, no rechazo ninguna. ¿Cuántas hipótesis rechazan? ¿Una, 2 o 0? De estas dos que están acá. No rechazo ninguna, rechazo las dos. Bien, vienen con diferentes criterios. Ambas. Bien. Recuerden, el alfa es 0,05. Sí, ahora vamos al alfa global. Acá el alfa es 0,05. El global, el que yo quiero mantener. Esta prueba está por debajo, esta prueba está por debajo, así que rechazo. Fíjense, ya se los escribió R.
acá puse un asterisco. Si puse un asterisco es una probabilidad que está entre 0,05 y 0,01, entre el 1 y el 5% de error. Un asterisco. Y la otra está acá, entre 0 y 1 por 1000. Le pone 3 asteriscos, está acá. Bien, ahí tomé mis decisiones, hice 2 pruebas de hipótesis, las 2 con su p-valor, y rechacé una, rechacé las 2, no rechacé ninguna. ¿Qué pasa con el alfa global? Que es lo que justo pregunta Felipe. ¿Por qué no controlo el alfa global? A las dos, para comparar estos 2 p-valor, los comparé contra alfa, y el alfa es del 5%, y lo usé 2 veces al alfa. Por lo tanto, la probabilidad de error es el doble, o por lo menos entra en una binomial, como decimos antes. No. En este caso, no. ¿Por qué no? La teoría dice que si estoy haciendo una descomposición de sumas de cuadrados independientes, el alfa global no se infla. No se puedo. Si estoy haciendo una descomposición, el alfa global se mantiene constante. Porque estoy descomponiendo la misma información que tenía acá, la misma información que estaba en esta, la estoy descomponiendo en esas dos. Y la teoría dice que si esa descomposición es independiente, no necesito controlar el alfa global. ¿Por qué ocurre esto? No lo sé. No encontré una buena explicación intuitiva, no matemática, de por qué no se infla el alfa global. La tengo que buscar en algún lugar donde la expliquen en forma para humanos, no matemáticos. Es así, funciona así, créanme que es así. Pero si son independientes, lo que dice la teoría es que si son independientes, es una descomposición independiente de las sumas de cuadrados original, no estoy aumentando el alfa global. Entonces puedo seguir trabajando sin controlar el P. ¿Por qué? Se las debo, no lo sé. Sé la regla, no sé, no sé el motivo. ¿Por qué se agranda el alfa si no fueran independientes? Ahora va. Lo que dice Tatiana. A ver, Giada dice, ¿y por qué es decir lo mismo en forma de descomposición? Sí, básicamente lo que estamos diciendo es la misma información que estábamos diciendo en la prueba de ANOVA original, pero separada, desagregada. Si esa forma desagregada es independiente, no se comparte información, el alfa global no se incrementa. Si se comparte información, está demostrado que sí. O sea, es como que hice otra prueba distinta. No es la misma prueba que el original. Ya la suma de estas dos cosas no es lo mismo que esto, si no son independientes. Entonces, el alfa de esa prueba, de la parte de abajo, no es el mismo, el error, perdón, de la parte de abajo no es el mismo que el de la parte de arriba. Si no son independientes, porque ya no son equivalentes las dos partes. No sé si es eso lo que estaban preguntando. Básicamente esa es la idea. El error global que estaba acá, para que se mantenga, tengo que descomponer eso en una forma equivalente. Entonces, la parte de arriba, esta, es equivalente a esta, por lo tanto, su alfa global se mantiene. Eso sería lo más intuitivo que uno quiere, puedo llegar a ver. Si yo ya empiezo a hacer una descomposición no independiente, o sea, meto contrastes que no son independientes, la parte de abajo no es equivalente a la parte de arriba. Entonces va a tener un error diferente. Pero bueno, hasta ahí les puedo decir. ¿Dudas? Con esto tenemos los contrastes ortogonales. ¿Cuál es la ventajas y desventajas de esto? Desventaja, pocos contrastes, tengo que demostrar ortogonalidad, tengo que hacer un montón de laburo previo, un montón de laburo, tengo que generar los vectores, cuando corro los vectores genero esto. Un montón de laburo, una paja total, es un embole, qué sé yo. Esas son las desventajas. La gran ventaja que tiene es súper potente, muy, muy potente. Fíjense el contraste. Acá tenemos el ANOVA original. Este era el ANOVA original. Vean este p-valor. Este p-valor está hecho con los mismos. Este p-valor es por 10 a la menos 12. Es un p-valor más chico incluso que el del ANOVA original. El contraste ortogonal puede ser incluso más potente que el ANOVA original. Y puede pasar que el ANOVA original le dé no significativo en el poste
y un contraste ortogonal detecte las diferencias, porque si justo ustedes planearon la diferencia y justo cayó que es el más grande versus el más chico, quizás el alfa global, el ANOVA general, cuando promedió todo, no vio la diferencia, pero cuando ustedes eligen el más grande y el más chico, esas diferencias aparecen. Tengan cuidado, eso no lo hagan a posteriori, porque ahí sí van a pisar el palito. Si lo hacen a posteriori, ustedes eligen la media más grande y la media más chica y las comparan, es altamente probable que rechacen eso. Para elegir tiene que haber venido con una idea previa. Esto tiene que haber sido antes de mirar los datos. Entonces, moraleja, es un montón de laburo, pero es súper potente. Y les digo, repito ese concepto, lo pueden hacer sin hacer el ANOVA original. Lo tienen que hacer la ANOVA original porque necesitan los datos, pero sin ver el p-valor de la ANOVA original. ¿Por qué? Porque incluso un ANOVA original no significativo puede generar un contraste ortogonal significativo. Obviamente, con cosas que están en el borde. Bien, ahora, pregunta Kiara, ¿cómo sabemos cuál es el mejor fertilizante? Acá la información está medio parcial. Es súper potente, pero es medio parcial. Yo el trabajo que haría sería el siguiente. Acá vengo, miro el primer contraste. Ah, perdón, ¿cómo sabemos? Porque todavía no vimos las medias. Sé que son distintos. Ahora tengo que mirar las medias para saber cuál es mejor que otro. Pero ¿cómo sería biológicamente? Hago la primera consulta y digo, ¿el control es distinto del fertilizante? O sea, ¿sirve fertilizar? Veo este p-valor, rechazo H0, esto da significativo, digo, ah, sí, miro las medias, obviamente necesito ver un gráfico, veo las medias y digo, ah, fertilizante es mayor que el control. Ahí digo, es bueno fertilizar. Dado que es bueno fertilizar, miro la segunda parte. Fósforo contra nitrógeno. Me da diferencias significativas. Quiere decir que hay uno mejor que el otro. Miro las medias y me fijo quién es el más grande. Y ahí tomo la decisión. Obviamente voy a mirar los costos, ¿no? Y voy a mirar la magnitud de efecto, algo que nos queda para mirar ahora. En principio acá miren el significativo y no. Ahora vamos a mirar los grafiquitos y todo lo demás. Una aclaración. Y me voy a empezar a acelerar porque tenemos que ver todavía otro. Es más simple el otro, pero bueno. Solo les hago una aclaración. ¿Recuerdan que yo usé la función que usé en la tabla de ANOVA original cuando generé el objeto modelo usé LM? Ese lineal model es el que vienen usando ustedes para regresión o para ANOVA. Si van a hacer contrastes ortogonales, no les tira esta tablita tan linda como tira esta. Acá aparece una prueba de T en vez de una prueba de F y hace algunas cosas que no son exactas a lo que queremos nosotros. La librería que funciona bien es la librería AOV, ANOVA, Analysis of Variance. Es otra librería que genera los mismos resultados, pero con esta librería AOV, con la misma estructura, acá no cambia nada, solamente reemplazan LM por AOV. Cuando generan este objeto, ahí lo pueden poner acá sin ningún problema. Y va a generar esta hermosa tabla de contrastes ortogonales. Con la librería LM no sale de la misma forma. Así que, nada, tienen que hacer esa salvedad. Bien, voy a pasar rápidamente al otro contraste. Ese era el contraste a priori, con todas las salvedades que vimos. Vuelen eso de su cabeza. Están en un sistema donde exploraron, no sé, están con 3 especies de peces que fueron a pescar, fueron a un lugar, a pescar, a un lago donde no sabían lo que había, y quieren ver si hay diferentes tamaños de peces. Y cazaron 5 especies de peces, que ni sabían cuál era la que estaba. Y quieren saber si esas 5 especies son distintas. Entonces, ahí a priori, ni siquiera saben qué especies van a aparecer. Es difícil, si no es imposible, de decir que la especie 1 va a ser mayor o más chica que la 2 a priori. Entonces, si es una primera aproximación, ustedes capturaron las 5 especies de peces, comparan las medias entre ellas, le da el ANOVA significativo. Si el ANOVA le dio significativo, si dio significativo, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué especie es más grande, qué especie es más chica? Y ahí tienen que hacer todos contra todos. Eso es un contraste no planeado, porque no está planeado de entrada qué media voy a comparar con qué. Lo único que está planeado, si se quiere, es todos contra todos. Si esa es la situación, ahí lo recomendable es hacer una prueba de Tukey. La prueba de Tukey va a ser todos los pares posibles, va a ser todas las combinaciones de medias, va a comparar todas las medias, los pares de medias posibles. Si tienen 3 medias, va a ser 4 contrastes. Si tienen
4 medias va a ser 6 contrastes, y así, y así, y así. Por lo tanto, voy a plantear varias hipótesis. Cada Tukey, cada comparación es una prueba de hipótesis. Entonces, va a agarrar, técnicamente, lo voy a dejar escrito porque esto a veces no les queda después bien el recuerdo, como no está escrito. Para este estudio donde teníamos control, nitrógeno y fósforo, en realidad tengo 3 contrastes. Tengo un H01, donde digo control versus, bueno, control, vamos a plantearlo como diferencia de medias, así ya somos más correctos. La media de control menos la media de nitrógeno es igual a 0, versus que es distinto. El H02, la media de control menos la media de fósforo es igual a 0. Y la H03, la media de nitrógeno menos la media de fósforo es igual a 0. Con las alternativas que son distintas. Son 3 hipótesis diferentes. ¿Me quedó alguna? El control... 3. No, me falta una. La control contra fósforo. Está bien, tengo... No, me está faltando un contraste. 1, 2, 3. Ya están todos. Sí. Tengo todos mis contrastes. Entonces, sí, perdón. Un lapsus. Entonces, yo voy a hacer todas las comparaciones posibles. Si tuviese 4, serían más y así sucesivamente. Bien, eso está expresado así acá. Pero después, no sé qué pasa, cuando les preguntamos sobre las hipótesis, no se acuerdan cómo son las hipótesis de Tukey. Por eso se las estoy escribiendo todas por separado. Pero eso es lo que está escrito acá. Todos los musu B versus musu J. Hace todas las combinaciones posibles. Bien. Vamos a construir un estadístico. Vamos a construir un estadístico que es el estadístico de Tukey. ¿Qué es esto? No sé por qué se me está colgando acá. Acá. Voy a construir los estadísticos. Voy a construir un estadístico para cada comparación. Así que tengo que en este caso construir 3 estadísticos de cada par de medias. Y esto que están viendo acá es una estandarización como vienen trabajando siempre. ¿Cómo estandarizábamos siempre? Voy a anotarlo para que recuerden. No sé, la primera estandarización que vieron. No, vamos a poner la estandarización de T, que es la última que habíamos hecho. ¿Qué agarraban? Al estadístico, le restaban el parámetro y lo dividían por S raíz de N. Esto que está acá es un error estándar. ¿Recuerdan esta estandarización? La de Z, la de T, todas son estandarizaciones. Esto que están viendo acá, este contraste muestral, sale de una estandarización. Pero en vez de estandarizar un dato, una sola variable, estoy estandarizando una diferencia de variables. Yo lo que estoy poniendo a prueba es que esta diferencia es igual a 0. Por lo tanto, lo que voy a estandarizar no es a I1 o I2. Voy a estandarizar la diferencia de las dos. Así que mi estadístico ya no es I, sino una diferencia de I. Este es el estadístico. A esto lo tengo que restarle por el parámetro. El parámetro no está acá, pero básicamente es la musu I menos la musu J, todo esto. Bajo H0, ¿cuánto vale esto? La diferencia de medias, ¿cuánto es? Bajo H0 vale 0. Exacto. Así que esto no está, se saca, porque eso vale 0. Así que esto está simplificado, pero sepan que está. Así que este es mi estadístico, menos mi parámetro, que vale 0, y lo que está acá es el error estándar. Para entender eso, vean, vamos a verlo por partes. Vamos a ver primero esta parte de acá. Esto. Cuadrado medio del error, cuadrado medio dentro, eso es varianza, es la varianza residual, la varianza del error. Dividido n. Esto que está acá, si hago así, sería como el error estándar de uno de los tratamientos. Y lo que está acá al lado sería cuadrado medio del error, o varianza del error, sobre n, 2 sería la varianza del otro tratamiento. Si recuerdan,
hace unas cuantas clases, cuando les mostré las propiedades de las variables, yo les dije a una media le sumamos una constante, perdón, una variable que le suma una constante, qué le pasaba con la media y qué le pasaba por la varianza. Yo les dije, si tenía dos variables y las sumaba, generaba una variable grande y sumaba sus errores. Pero si a dos variables las restaba las medias, que es lo que hago acá resto las medias, pero las varianzas se sumaban. Entonces, siempre, como lo que estoy haciendo es la diferencia de dos variables, de dos medias, la tendencia central es la resta, pero las varianzas se suman. Esto es como estoy sumando los errores estándar de cada una de las variables por separado. Moraleja, esto que tienen acá sería como un estadístico que describe la magnitud de la diferencia que ustedes observaron. Y esto lo podrían comparar con una distribución T si no tuviesen ningún problema de controlar el alfa global. Lo compararían con una distribución T de student si quieren. Pero la distribución T de student no controla el alfa global si la dejan así sola. Ahí sí estarían cometiendo el error de tipo, ahí estarían inflando el error de tipo 1. Por lo tanto, ahí es donde aparece Tukey, que genera una nueva distribución, que es esta Q, que es la Q de Tukey, que tiene unos grados de libertad del error, que están los que salen de la tabla del nodo original, tiene un alfa, y algo que no aparece acá, depende de la cantidad de tratamientos, A. Esta Q de Tukey es una distribución donde van a poner a prueba este estadístico, van a ver qué tan probable es obtener este estadístico si H0 fuera verdadera, pero esa distribución de Q va cambiando en función de la cantidad de medias que están comparando. Si están comparando pocas medias, si el A es chico, por ejemplo acá que es de 3, ustedes pueden hacer 3 contrastes posibles, le va a dar una función de una campana, una densidad, centrada en 0 también, dada. Pero si ahora quieren hacen otra prueba, no sé, que tienen 4 tratamientos y son 6 comparaciones las que van a hacer, esa campana se va haciendo cada vez más ancha, porque las chances de rechazar por el error de tipo 1, cometer el error de tipo 1 va incrementándose. Para compensarlo, va incrementando el ancho de esa curva y va a ir rechazando cada vez menos. Cuanto más medias tengan para comparar, más ancha va a ser la curva y más difícil va a ser rechazar. Se pone recontra restrictivo. Si a ustedes se les ocurrió hacer 10 tratamientos, hacen una nova con 10 tratamientos, la de Tukey va a ser una curva re ancha que para que ustedes lleguen a rechazar va a tener que ser diferencias muy, muy groseras, para que ustedes la rechacen. María Eugenia pregunta, ¿por qué acá no se infla el alfa? No sé si está preguntando el alfa, no sé si es acá o antes. En acá la de Tukey, el alfa no se infla, por esto que les digo yo, ¿sí? Está controlado acá. Esta es la forma de controlar, metiendo el A en la distribución. Bien. Metiendo el A en la distribución. Esa es la forma que tiene Tukey de controlar. Hay otros métodos que tienen otras maneras, pero Tukey tiene esto, genera una distribución propia que parte de una T, pero ensanchada. Y ahí, si rechazaron con Tukey, nada, la diferencia tiene que ser recontra groseras. Vamos a ver esto en números. Así vamos cerrando. Acá está la función. La librería que vamos a usar es una muy linda librería para hacer contrastes. Les va a servir para estos de un factor, pero después también para los ANOVAs que vienen más adelante, que es la librería eMINS. E-M-M-E-A-N-S. eMINS. eMMINS, en realidad. Esa librería la descargan. La función que van a invocar también se llama eMINS. Entonces, ustedes van a generar un objeto, yo lo llamé Tukey, lo pueden llamar como quieran, llaman un objeto, en ese objeto van a invocar a la librería eMINS y lo que llaman es a su tabla de ANOVA original, a la tabla que ya hicieron, con A o B, con LM, no importa, llaman a esta librería, no le importa con qué hicieron el ANOVA. Así que llaman a esa librería, a ese objeto que tiene adentro el ANOVA, y le van a decir que haga todos los contrastes de apares, firewires, que haga todos los pares posibles, test de apares.
¿Qué pares va a ser? La de todos los tratamientos que tengan. Ahí le van a la lista de los tratamientos, va a aparecer. Ahí va a ver que son 3 tratamientos los que hay. Y al final le dicen que ajusten por el método de Tukey. Cuando hace eso, hace todas las comparaciones, pero el p-valor va a estar ajustado por la distribución de Tukey, con el método de Tukey. Hago una aclaración. Si no ponen nada acá, si ustedes lo dejan vacío, el método hace la prueba de Tukey también. El ajuste por defecto es el de Tukey. Así que podrían no decirles nada. Igual se los dejo explícito para que lo hagan. Si ustedes no quieren ajuste y quieren inmolarse y cometer un error garrafal en la estadística y no hacer comparaciones y no poner ajuste, tienen que ponerle none acá. Que no haga nada. Ustedes le ponen none ahí, y ahí sí, no hace ningún ajuste, y ahí arréglense ustedes. ¿Sí? Están cometiendo, se les dispara el alfa global al techo. Así que vean esto. ¿Qué información les da Tukey? La primera parte, si ustedes le piden summary, la sintaxis ven que es re simple. Tienen esto y acá, y ya les da todo. Piden summary al objeto que acaban de fabricar. Summary de Tukey. Dame el resumen de ese objeto que hicieron. Y les va a dividir en 2 partes. Una primera parte que son los e-means y la otra que son los contrast. El e-means simplemente lo que hace es, les va a mostrar a cada tratamiento la media de cada tratamiento. Esta es la media, la I raya de cada una de las 15 plantas de tomate con control, los 15 de fósforo y los 15 de nitrógeno. Esta es la media de cada uno. Después le da el error estándar de la estimación de esta media. Pero, si miran, a los 3 le pone el mismo valor. Si hacen estadística descriptiva, cada uno tiene un error estándar distinto. Está bien que están todos divididos por la raíz de n, pero el S, el desvío estándar de cada grupo, era diferente. En estadística descriptiva yo tenía 3 desvíos estándar distintos, por lo tanto 3 errores estándar distintos. Pero este método dice, ¿por qué voy a usar un error estándar calculado a partir de 15 datos cuando tengo un mejor error estándar calculado con 45 datos? Es decir, con 42 grados de libertad. ¿Ven acá? Esto lo que está haciendo es sacando este error de la tabla de ANOVA original, de ese cuadrado medio del error, que ese es independiente de los tratamientos. Entonces tengo una mejor estimación del error a partir de todos los datos de la muestra, calculado con 45 datos, voy a usar ese, no voy a usar un error con 15 datos en cada uno. Así que esto es mejor que la estadística descriptiva, porque está usando más información para calcular el error estándar, con más grados de libertad. Y con esto, con la media y el error estándar, construye el intervalo de confianza. Este intervalo de confianza les dice cuál es la altura media de las plantas de tomate sometidas al tratamiento control. El mu de control, va a estar ahí adentro. Bueno, en realidad, este intervalo va a contener con una determinada confianza el parámetro mu de control. Este intervalo, el del fósforo, y este intervalo del nitrógeno. Bien, eso es cada grupo por separado. Todavía no hice contrastes. Esto es el intervalo de confianza usando el 95% de confianza, ¿sí? Los contrastes aparecen acá. Acá están los contrastes. Y acá están las 3 combinaciones. Control versus fósforo, control versus nitrógeno y fósforo versus nitrógeno. Esto que está acá es la diferencia de medias observadas. Esta es la diferencia. El fósforo, el control menos el fósforo, es menos 3,73. Quiere decir que con fósforo tengo 3,73 centímetros más que con fósforo. Esto está en centímetros, está en la variable respuesta. Con nitrógeno tengo 2 centímetros más, y fósforo y nitrógeno tienen una diferencia de 1. O sea, fósforo tiene 1 centímetro más que con nitrógeno. Lo mismo para el error estándar. El error estándar de estas diferencias sale de la tabla de ANOVA original. Por eso a todos le pone el mismo valor, con 42 grados de libertad. Y acá hace esta prueba de t, que básicamente es ese cociente que vimos antes, es la estandarización de t, pero el p-valor, a pesar de que acá diga que es un t, simplemente es ese cociente, el p-valor ya está ajustado
por Tukey. Así que ese p-valor ya está ajustado. Y ahí tienen los p-valor de las tres contrastes. Y acá, por las dudas, se los refresca. Los valores de P están ajustados por el método de Tukey. Porque están comparando tres estimadores. Entonces, asume que hacen todos los contrastes posibles y ahí ya lo está ajustando. Bien, un par de detalles. Consultas y eso es ahora. Quiero que vean algo que yo les dije. Esta prueba de Tukey, con este ajuste, la prueba de Tukey es más conservadora que la prueba de ortogonales. Vamos a ver esas diferencias viendo esto. Recordemos este valor. Voy a volver para atrás. Fíjense, este 0, estos son menores, esto ni siquiera sabemos el valor exacto. Dice menor que 0.0001. Pero este valor, la diferencia entre fósforo y nitrógeno, dio al 4%, este valor, 4%. Voy a ir al contraste ortogonal, donde hicimos esa misma hipótesis, pero con el otro método. Voy a ir para arriba y vengo acá. La prueba de ortogonal, para la misma pregunta, que es el contraste 2, fósforo versus nitrógeno, me dio un p-valor de 0,016. Entonces, con el contraste ortogonal, me dio el p-valor es 0,016, y con Tukey, el mismo contraste, me dio un p-valor de 0,042. Ven que son distintos los contrastes, los dos p-valor. Uno es 4 veces mayor que el otro. En este ejemplo, incluso Tukey detectó la diferencia y los dos métodos rechazan la hipótesis nula y no vamos a tener ningún conflicto. No hay problema. Pero estuvimos en el poste con Tukey. Y mientras que con este estábamos recontra tranquilos. Decimos, tenemos un 1% de error. Y acá pasamos a 4% de error. Un cachito más, me daba 5. Si este me da un poquito más que 5, acá con mi regla del blanco-negro, mayor que 5 no rechazo, y acá no rechazaría, y acá sí. Porque seguro estaría por debajo de la línea de corte. Bien. Eso es a lo que me refiero con que ustedes tienen que planear esto de antemano. No vale, perdón, acá. No vale, me salté una partecita, perdón, todavía estoy acá. Si acá, por una de esas casualidades de la vida y de la biología, acá, en vez de esto, me daba 0,06 el p-valor con Tukey. Si les da esto, ustedes ya, conocedores de las estadísticas, saben que si hubiesen hecho un contraste ortogonal, si Tukey da una diferencia de 6%, seguramente el contraste ortogonal va a dar 4, 3, por ahí, va a ser un poco más chico. Entonces, ven esto y dicen, che, pará, si yo me hago un contraste ortogonal, esa diferencia la detecto como significativa. Vamos a planear un contraste ortogonal y con eso voy a rechazar la hipótesis. Mal, eso es hacer trampa. ¿Se va a dar cuenta el sistema? No, el sistema no se va a dar cuenta si ustedes hicieron ese razonamiento donde no tenían ninguna hipótesis planteada, ven la diferencia de medias, está en el poste y se fabrican ustedes hacen trampa y se fabrican una hipótesis como si hubiese sido previa. Dicen, pará, y si pensamos bien y nos replanteamos esto y hacen un contraste ortogonal y ahí rechazan. ¿Qué es lo que termina pasando? Esa diferencia, ustedes van a creer que están trabajando una probabilidad de error del 5% y no va a ser así. ¿Por qué? Porque el contraste ortogonal supone que esa diferencia está respaldada por una hipótesis real previa. Y ustedes están haciendo trampa, no está respaldada por una hipótesis, está basada en que vieron datos marginalmente distintos. No hagan eso, están haciendo trampa, van a ir al infierno de los estadísticos. No deberían hacer eso. El avance de la ciencia se basa en que tenemos confianza en lo que estamos haciendo todos. Entonces, es una experiencia colectiva, estamos todos trabajando
para mejorar el conocimiento del mundo. Y si algunos hacen trampa, no tenemos, o sea, todos estamos confiando que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, sí, no hagan eso, ¿sí? Porque van a estar rechazando cosas que no deberían rechazar. De hecho, está probado yo agarro muestras al azar de una misma población, piensen esto, hago una misma población, tomo muchas muestras de la misma población, o sea, todas esas muestras estiman el mismo parámetro de mal. Si yo agarro el más chiquitito de esa muestra que elegí al azar y agarro el más grande de la muestra que elegí al azar y los comparo con un método ortogonal, me va a rechazar la hipótesis. Me va a decir que esas dos muestras vienen de poblaciones distintas, aunque las saqué de la misma población. ¿Por qué? Porque miré los datos, elegí el más grande y elijo el más chico y los comparo con un método ortogonal, va a detectar diferencias, porque cree que ustedes no están haciendo esa trampa de elegir de los datos, sino que esa diferencia viene esperada por una hipótesis previa. En cambio, si eso lo hace con Tukey, puede pasar, pero la probabilidad es mucho menor. La probabilidad va a ser del 5% de que eso pase. En Tukey eso está controlado. A ver los chats. Ahora dudo de todo. O sea, a ver, quiero esa frase de Chiara. Ahora dudo de todo. La ciencia se basa en dudar de todo. No hay nada que esté sabido. Primero, la ciencia se basa en la convicción de que somos ignorantes. A diferencia de la religión, donde se supone que hay alguien que sabe toda la verdad y simplemente nos transmite esa verdad a partir de alguna forma, de sacerdotes, curas, libros y demás, en la ciencia partimos de que nadie sabe toda la verdad. Entonces somos todos ignorantes y estamos todos avanzando hacia el conocimiento. En ese avance al conocimiento vamos a dudar. Ahora esta es mi verdad. Esta es lo que yo supongo que es verdad. Esta es la teoría que está valiendo. Y la voy a bombardear con todo lo que tengo a esa teoría. Tengo que ser honesto y decir, bueno, esto es lo que yo creo que pasa, pero a eso que yo creo no me tengo que enamorar de mis ideas y las tengo que atacar todo el tiempo. Esto se basa en eso, en dudar de todo, y todo lo que se sabe hay que atacarlo, y si resiste a sus ataques, permanece como es lo que hasta ahora creemos que está pasando. Nunca vamos a decir, esta es la verdad. El tema es que hay que atacarlo con lo mejor que tenemos y no haciendo trampa. Esa es la idea. Así funciona esto. Así hemos avanzado, con mucha gente también haciendo trampa y demás, ¿no? Pero la idea, esa es la idea. Ustedes se plantean que son ignorantes, sacan información del medio, dicen, esto es lo mejor que conozco de esta situación, de este proceso biológico, pero no digo que es la verdad. Esto es lo mejor que conozco. Y apenas tenga información nueva, voy a atacar y voy a poner a prueba si eso es cierto o no. Si eso prevalece, digo, bueno, esto es lo que prevalece por ahora. Pero alguien va a venir, lo va a atacar y va a lograr romperlo y va a poner algo mejor encima. Y otro va a venir, va a romper eso y va a poner algo mejor. Y así vamos a ir construyendo y vamos avanzando en el conocimiento del sistema. Esperen que explotó el chat acá. ¿Se puede hacer primero un contraste ortogonal y después una prueba de Tukey o es una y la otra? Bueno, si ustedes quieren controlar el alfa global, tienen que elegir un método. Porque si hacen una prueba ortogonal y después hacen una prueba de Tukey, van a tener dos fuentes de error y ahí vuelven a sumar el error global. Así que no, la idea es o eligen ortogonal o eligen Tukey. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Hace Tukey, porque Tukey hace todos contra todos, se ahorran de andar pensando y demás, y dicen, bueno, de última, no rechacé algo que tendría que haber rechazado, que no es tan grave, pero lo que digo estoy seguro. Eso es lo que dicen en general los investigadores, por eso hay una tendencia en todos los investigadores a hacer Tukey. Los matemáticos o la gente que está en estadística, he hablado con algunos estadísticos que han venido, me acuerdo una vez, tuvimos una charla con un estadístico de afuera que vino y decía que él no concebía hacer una nova con contrastes que no sean ortogonales o que no sean planeados. Porque si uno hace una nova, quiere decir que tiene tratamientos, esos tratamientos fueron fijados por el investigador y por algo el investigador fijó lo que fijó. Nadie pone tratamientos por azar. Todos tenemos un marco teórico en el cual nos basamos a decidir qué contraste vamos a hacer, qué tratamientos voy a hacer. Yo por algo puse fósforo, por algo puse nitrógeno, por algo llamé control al que no le puse nada de eso, pero sí le di agua, por ejemplo. Lo que dice ese estadístico es que
todos deberíamos hacer el esfuerzo de hacer un contraste ortogonal a priori y definir todo antes del experimento. Y ahí vamos a hacer las pruebas más potentes. Por otro lado, yo sé que en ecología, por ejemplo, eso sí es un diseño bien experimental, bien claro. En ecología a veces vamos al campo y obtenemos lo que obtenemos, y ahí es muy difícil a veces hacer contrastes a priori. Entonces, ahí hago todos contra todos, hago diseños más observacionales, donde pruebo todo contra todo. Así que eso lo van a ir viendo cada uno. Para la materia eligen uno o eligen otro, en función de lo que le demos de información en el enunciado. El trabajo de ustedes va a ser tratar de interpretar nuestros deseos al momento de escribir el enunciado, y ustedes leyendo el enunciado tienen que darse cuenta si está planeado o no con el experimento. Cuando ustedes trabajen, esa es una decisión que va a ser pura y exclusivamente de ustedes. Sí, acá pregunta María Eugenia si es mejor usar contrastes ortogonales salvo que tenga diseños desbalanceados. Sí, claramente eso es así. Si es un diseño experimental, donde ustedes aplicaron tratamientos, claramente deberían poder diseñarlo. Y hay contrastes a priori desbalanceados. No los vemos acá, pero hay unos contrastes similares a los ortogonales, pero desbalanceados, así que eso, si algún día les pasa, los googlean y van a encontrar que hay desbalanceados, para diseños desbalanceados. Hasta hay cosas que uno da por hechas y en un año... Sí, esto está hablando Cami de cómo avanzamos. Sí, si ustedes miran cualquier libro de hace 10, 20 años, se desactualiza porque todo el conocimiento se va construyendo encima de lo previo, y lo genial es asumir que somos ignorantes y que estamos avanzando en el conocimiento y que nos podemos equivocar. Y no hay ningún problema en equivocarse. No hay ningún problema. El sistema tolera eso. Lo que no se tolera es hacer trampa, ¿no? Si uno lo hace a conciencia y está haciendo el mejor esfuerzo que puede, listo, yo te estoy mostrando, este es mi mejor trabajo que estoy haciendo. Después puede ser más brillante, menos brillante, pero si uno es honesto, intelectualmente honesto, no hay problema, estamos avanzando, seguimos avanzando con lo que hacemos. Si a ustedes les da, acá Lucas pregunta, si hacemos un Tukey y nos da una diferencia 0.06 o algo así, ¿podemos hacer una prueba de Tukey más potente? Bien, si les da una diferencia marginal, que es esto que está acá, una diferencia del 6%, y ahí es donde es más difícil la situación, pero yo no lo dejaría, ni diría que no hay diferencias. Recuerden, nunca dicen que no hay diferencias, no rechazan la hipótesis, pero yo lo llamaría la atención e informaría esto. Yo diría, encontré una diferencia marginal que no es estadísticamente significativa, pero requeriría más estudios y más muestras para ver si el nitrógeno realmente es distinto que el fósforo. Mis resultados no son suficientemente fuertes para concluir, pero me permiten sospechar y proponen hacer nuevos estudios. Eso es lo que uno hace cuando da el 6%. No es contundente, no lo demuestra, pero llama la atención y propone para que otro venga después y tome más datos y lo vuelva a probar y demás. Pero si ya hicieron el Tukey y llegaron hasta ahí, no es hacer trampa cambiar de técnica, ¿no? Hay otras técnicas que son un poquito más potentes que Tukey. Por ejemplo, hay una que compara todos contra el control, aunque sea posteriori, y es un poquito más potente, pero se pierden algunas comparaciones, demás. Hay todos libros sobre contrastes. Pero básicamente hicieron el Tukey, le dio 6, publican eso y dicen todo lo que dice Tukey. O sea, ojo, quizás hice muchas comparaciones con pocos datos, entonces estas diferencias quizás existan, pero con la cantidad de datos que tengo no la puedo ver. Hay un montón más de mensajes. Revisá el estudio y si te vuelve a dar lo mismo... ¿Nos vimos? No sé, Gustavo, si podés repetir, no entendí la pregunta. ¿Desde qué porcentaje se considera marginal? Marginal, en general, se habla entre 0.05 y 0,10, o sea, en este rango se habla de marginal. Cuanto más cerca del 5, mejor. Ya un 8% de error, 9% de error, ya es más difícil decir marginal. Es lo que R les pone como un puntito. R lo pone como un puntito. Los que están entre 0,5 y el 1%, uno dice, observé una diferencia marginal. Estadísticamente no es significativa, pero hay información ahí que quizás hay que estudiarlo un poquito más. Eso es lo que se dice. Necesito cerrar con esto.
un par de cositas. Igual las vamos a continuar la clase que viene. Acá. Esto que está acá es el contraste. Dice si los grupos son distintos, si fósforo y este es distinto, si control y nitrógeno son distintos y demás. Decir que algo es distinto es, y nada más, concluyo, el fósforo es distinto que el nitrógeno. Y me voy a mi casa, dije nada, o dije solo una parte. Lo interesante es ver quién es mayor, en qué sentido es la diferencia, y cuál es la magnitud de la diferencia. De vuelta, hay una tentación de buscar las diferencias y decir, hay diferencias significativas. No dice nada. Háblame de la biología. ¿Cuál es más grande? ¿Y cuánto más grande? Entonces, no gasten dos frases al dar un resultado, es decir, encontré diferencias significativas entre esto y esto. Y además vi que este es más grande. Directamente, una sola frase. ¿Quién es más grande? La altura media de las plantas con nitrógeno presentan una mayor, perdón, las plantas con nitrógeno presentan una altura media mayor que las tratadas con control. Ahí ya no dicen que hay diferencias, dicen cuál es la diferencia en el sentido. Y lo interesante es hablar de la magnitud de la diferencia. Y para eso están estos intervalos de confianza para las diferencias, es decir, de la magnitud. Y ahí vamos, está la función confint del misma imins, de la misma librería. Y ahí vamos a los alfas que veíamos al principio. No son directamente los alfas, no están comparando contra una media general, pero son los efectos de los tratamientos entre ellos. Entonces, veamos, es la misma información que está acá en contrast, entre los contrastes, pero en vez de poner un p-valor, fíjense, acá está control contra fósforo, la diferencia de 3 centímetros, error estándar, error de libertad, pero en vez de dar el p-valor, da el intervalo de confianza. Pero de la diferencia. Es un intervalo muy interesante. Entonces, biológicamente, quizás si ustedes son productores de tomate, van a entender mucho mejor esto. Les va a decir que con fósforo la diferencia es de 3,73, miran las medias, se van a dar cuenta que fósforo es mayor que control, es decir, que si agregan fósforo van a tener un incremento promedio en las plantas de 3,37 centímetros. Un incremento significativo de 3,37 centímetros en promedio. Y ese promedio no va a ser exactamente 3,37, pero ese promedio va a estar entre 2,76 y 4,7. En algún punto de este rango de valores va a estar la diferencia de las medias. Eso es mucho más interesante que poner p-valor, asterisco, alfa, porque acá estamos hablando de biología, de la variable de respuesta a nivel de parámetros. Estamos hablando de los parámetros de la población y de la magnitud del impacto de poner fósforo. Esta es la magnitud del impacto. El nitrógeno tiene una magnitud que va entre 3,69, entre 1,57 y 3,69. Y entre fósforo y nitrógeno, que había dado una diferencia casi en el límite, vean, la diferencia es de 1 centímetro. Las plantas con fósforo crecen 1 centímetro en promedio más que con nitrógeno. Pero eso es la media. Cuando hago el intervalo de confianza, la diferencia es de 0,02 y 2. ¿Ven que casi está el 0 en la diferencia? La diferencia es casi 0. Si hubiese caído el 0 adentro, esto me hubiese dado no significativo. ¿Se entiende? Porque la diferencia, si el intervalo de confianza de la diferencia contiene el 0, quiere decir que la hipótesis no tendría que haber sido rechazada. Claramente no contiene el 0. Con fósforo crecen en promedio más que con nitrógeno, pero esa diferencia es muy, muy pequeña, que puede de unos pocos milímetros a 2 centímetros en promedio. Por último, entonces, este gráfico lo voy a mostrar en la clase que viene. Quiero que vean cómo concluir. ¿Cómo concluimos? Teníamos dos hipótesis puestas en los contrastes, en principio. Uno hablaba de la suplementación. Entonces, con el primer contraste, con el ortogonal, si hubiese ido por ese camino, podría decir, la suplementación produjo un aumento significativo. Ven que hablo de aumento, no una diferencia. La suplementación produjo un aumento significativo en la altura media de las plántulas de tomate. Hablo de la variable y de la población, del parámetro. Y ahí pongo el p-valor o pongo el p menor que alfa.
el agregado de fósforo produjo un incremento significativamente mayor en la altura de las plántulas que el obtenido con nitrógeno. Con fósforo tengo un incremento aún mayor que con nitrógeno. Esas respuestas son las clásicas. Ahí no hablé de la magnitud del efecto. Lo mejor es agregar además información. Acá me concentré en uno, en esta frase. Es la suplementación, de esta última estoy hablando. Bueno, en general. La suplementación con fósforo genera un incremento en la altura media de las plantas de 3,73 centímetros. Vuelvo un cachito para atrás. Ese número sale de acá. Fósforo contra el control tiene una diferencia de 3,73 centímetros. Y acá está el intervalo de confianza. Por lo tanto, lo que puedo decir es, la suplementación con fósforo genera un incremento en la altura media de las plántulas de 3,73 centímetros, el intervalo es este, que puede ser entre 2 y 4 centímetros, con respecto al control, lo que representa un incremento de más del 100%. Es un incremento de más del 100%. ¿De dónde sale esto? Vean las plántulas de control crecían 3,71 y las otras se fueron a 6,44. ¿Cómo generé ese, esperen que aparezca acá, ese 100% de ahí? Dije, el incremento fue de 3,73. El incremento es de 3,73. Pero yo partía de 3,71. Cuando hacen esto, me da, y lo multiplican por 100, le da este 100,5%. ¿Se entiende la diferencia? El incremento lo puse en términos relativos. Lo pueden presentar, creció 3 centímetros más en promedio, o lo relativizan al crecimiento, a la altura del control. De 3 salte a 6, me dupliqué. Entonces, la forma de presentarlo es esta. Este incremento o un incremento del 100%. ¿Estamos hasta ahí? Espera, ahora va María Eugenia y respondemos eso. Con esto cerramos. Entonces, ¿qué me quedó? Ya con esto está todo. A ver, María Eugenia pregunta. En este caso, entonces, se rechazan las 3 hipótesis. Y para ver cuál es el mejor, me fijo la diferencia de las medidas. Sí, y con su signo, ¿sí? Tiene que mirar el signo. Recuerden que es la primera menos la segunda. Si le da negativo, quiere decir que la segunda es más grande que la primera. Y si le da positivo, la primera es más grande que la segunda. ¿No es así? ¿Es fósforo la diferencia? En nitrógeno 6,33. A ver, ¿le pifié con eso? Vamos a revisar. No sé si están hablando de eso. El fósforo es el más grande. Control versus fósforo, la diferencia es de 3,73. Y el control partía de 3,71. No sé si es eso lo que están diciendo ahí. El nitrógeno es 6,33. El nitrógeno crece 2,73 más que el control. La diferencia es de 2,73 y lo tenemos que dividir contra el fósforo. Contra el control, perdón. No sé si están hablando de eso. Nos referíamos al cálculo del incremento, porque vos usaste 6,44, pero ese es del nitrógeno. Y en el fósforo es 7,44. Perfecto, tenés razón. Este salto, ya entendí. Bien, lo voy a decir así queda grabado. Lo que está diciendo, me están corrigiendo acá es esto. Con el control contra el fósforo, esta diferencia, 3,74, viene de este salto. De 3,71 a 7,44. Perdón, sí, lo relativicé, lo comparé con 6. Este salto de 3,71 a 7,74 es ese incremento del 100% que estábamos hablando. Sí, está bien. Es ese 3,73 dividido el origen, el control, 3,71, me da el 100,5, que es este salto de 3,7 a 7,44. Sí, en ese caso.